Bien, en esta presentación vamos a ver cómo se aplica la transformada de Laplace, que fue lo que vimos en el capítulo anterior, cómo se aplica en algunos ejemplos de modelado de variables físicas, y bueno, la idea es resolver esos sistemas que se describen con ecuaciones diferenciales, como ya vimos algunos casos en las primeras partes del curso. Pero vamos a ver ahora cómo con la herramienta de la transformada de Laplace podemos resolver esos sistemas de una forma más sencilla. Bueno, también ahora lo que vamos a hacer es hacer un repaso de un sistema de control en lazo cerrado o con realimentación. Sí, esto también lo vimos en las primeras clases, pero es bueno darle una repasada y ver cuáles eran los componentes de este sistema. Primero que nada, lo que se quiere, la idea de este sistema es mantener una variable controlada, una variable en determinado valor. Por ejemplo, dimos el caso de la temperatura de una habitación. Yo puedo querer tener la temperatura de una habitación en un valor determinado. Ese sería mi punto de consigna o set point. En general tengo un termostato donde podría poner la temperatura a la que yo quisiera. Bien, bueno, para poder llegar a ese valor de set point de mi variable controlada, tengo también lo que se llama una variable manipulada. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, habíamos dado el ejemplo de una estufa con resistencias. Bueno, en ese caso, pues la variable, digamos, la variable manipulada sería la cantidad de resistencias, la cantidad de resistores o la corriente eléctrica que pasa por esa resistencia. Y bueno, y luego los otros componentes del lazo cerrado sería el controlador y el actuador. El controlador sería la inteligencia del sistema y el actuador el elemento que usa el controlador para poder actuar sobre ese sistema. ¿Sí? Y luego lo que tenemos es un sensor o un elemento de medida que es con el que yo voy a poder comparar mi variable controlada con el punto de consigna. Luego que hago esa comparación, el sistema, tengo un error, y ese error es el que entra de vuelta al sistema y bueno, el proceso se vuelve a dar para poder llegar a lo más preciso posible del punto de consigna. Bien, en esta segunda diapositiva vamos a ver algún ejemplo de modelado de sistemas y de función de transferencia. Tenemos el primer sistema, es un sistema MKC, masa, un resorte con constante K y un amortiguador con una constante C. Es decir, es una masa y bueno, tiene un resorte y un amortiguador. El amortiguador puede ser simplemente el modelo de la parte de fricción del resorte y una fuerza aplicada a la masa. Acá lo que no aplicamos es el peso, ¿verdad? Pero bueno, es para simplificar el ejemplo. Entonces, ¿cómo se resuelve este sistema? Bueno, tenemos que usar la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas aplicadas a una masa es igual a masa por aceleración. Perdón, la sumatoria de las fuerzas aplicadas a un objeto es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que se aplican en el objeto? Sería la fuerza F, y luego tenemos las fuerzas que van
en contra, digamos, de la fuerza F, que sería la del resorte y el amortiguador. Pues entonces le ponemos un signo de menos a esas dos. Tenemos F menos KX, el resorte, la fuerza del resorte depende del desplazamiento X, y menos el amortiguador, que depende de la velocidad. La velocidad es la derivada del desplazamiento del objeto. Entonces tenemos la sumatoria de la fuerza sería F menos Kx menos C por la derivada de X con respecto al tiempo. Eso es igual a masa por aceleración. Y la aceleración en este caso es la derivada segunda del desplazamiento X con respecto al tiempo. Entonces, de un lado de la ecuación nos queda F menos Kx menos C derivada de X con respecto al tiempo igual a masa por la derivada segunda de X con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, si pasamos los términos de fuerzas negativas, digamos, hacia el lado de la aceleración, nos va a quedar que la expresión que dice ahí, la masa por la derivada segunda del desplazamiento más C por la derivada primera del desplazamiento más Kx es igual a la fuerza. En este caso, la fuerza sería la entrada y X, el desplazamiento, sería la salida del sistema. Bueno, ¿cómo se resuelve? Aplicamos la transformada de Laplace. Bueno, estamos hablando de la función de transferencia, es lo que nos interesa hallar. Para eso utilizamos condiciones iniciales nulas, ¿sí? Entonces, convertimos las derivadas en términos en Laplace, ¿sí? Ya vimos en los capítulos anteriores de transformada de Laplace que la derivada segunda es s cuadrado por x de s. Si hubiera condiciones iniciales tenemos otros términos que sería menos la derivada primera evaluada en el tiempo cero y menos la función x evaluada en el tiempo cero, pero en este caso consideramos condiciones iniciales nulas, entonces nos queda simplemente s cuadrado por x. Entonces, como dice ahí, donde dice resolución en la parte A, nos queda ms cuadrado por x más c por la transformada de la derivada, que con el mismo criterio es c por x, más k por x de s, que sería la transformada de x, igual a la transformada de la fuerza f de s en este caso. Bueno, como tenemos multiplicando varios términos en x, los agrupamos y después la función de transferencia que queremos hallar es la salida sobre la entrada, ¿verdad? Que nos queda 1 dividido m por s cuadrado más c por s más k. Y bueno, lo que nos interesa también es, digamos, llevarlo a un término a los términos de segundo orden, del sistema de segundo orden. Entonces, lo que hacemos en general en estos casos es tratar de que el s cuadrado queda solo, ¿tá? Entonces lo que hacemos es dividir entre m, arriba y abajo, y de ahí sacamos que el término que está multiplicando por s es 2c de omega n, y el término que está digamos solo, ¿tá? Es omega n cuadrado. Bien, entonces al hacer esos cambios de variable nos queda de la manera que nos está indicando ahí la resolución del problema. Luego tenemos un circuito eléctrico RLC, una resistencia, una inductancia y un condensador. Está un circuito bastante típico. Bien, entonces ¿cómo lo resolvemos? Primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ecuación del condensador
¿sí? Es que la tensión sobre el condensador es la carga sobre la capacidad, la carga que pasa por ese condensador dividido la capacidad. Es decir, Bs es igual a Q sobre C. Si derivamos, se tienen que imaginar o ir escribiéndolo. Si derivamos de los dos lados, o sea, tengo Bs igual a Q sobre C, entonces de un lado tengo la derivada Bs con respecto al tiempo y del otro lado tengo 1 sobre C por la derivada de Q con respecto al tiempo. Entonces la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que la derivada de Bs con respecto al tiempo es igual a la corriente I sobre C, dividido C. Entonces nos quedamos con esa igualdad en la cabeza, o anotada, que la derivada de Bs con respecto al tiempo es igual a la corriente dividido C. Entonces, vamos a... ¿qué otra cosa tenemos que usar para poder resolver este circuito eléctrico? Bien, lo que hacemos es, digamos, una de las leyes de los circuitos eléctricos dice que en una malla cerrada las caídas de tensión tienen que ser igual a 0. Entonces, acá lo que tenemos es la tensión BI y vamos viendo que la tensión va cayendo. Tenemos en la resistencia tenemos una tensión BR y en la inductancia tenemos una tensión BL, ¿tá? Y luego tenemos la tensión BS que sería en el condensador. Entonces, digamos, la suma de todas esas caídas de tensión me tiene que dar 0, ¿tá? Para la malla. Entonces, bien, lo que hacemos es, podemos plantearlo de esta manera: BI va cayendo la tensión hasta llegar a BS, ¿verdad? A BS. Entonces, ¿cómo va cayendo la tensión? Bueno, tengo BI, la caída de tensión en la resistencia es R por I. Luego tenemos la caída de tensión en la inductancia, que es L por DI dt, DI sobre dt, o sea, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y eso tiene que ser igual a Bs. ¿tá? Esa sería la ley de la caída de tensión en la malla. Bien, entonces la ecuación que nos quedaría sería BI menos R por I menos L por DI dt es igual a Bs. Bien, y ahora tenemos que acordarnos del término del condensador, que era que la derivada de Bs con respecto al tiempo es igual a I sobre C. Entonces lo que vamos a hacer es, como la ecuación de la caída de mallas, de la caída de tensión en la malla, tenemos términos en corriente, lo que vamos a hacer es sustituir la corriente por la derivada de Bs con respecto al tiempo por C. ¿tá? Entonces vamos a tener BI menos R por I, ese término de R por I va a ser RC por la derivada de Bs con respecto al tiempo. Luego tenemos menos L por I, menos L por DI dt. Entonces vamos a tener menos LC por la derivada segunda de Bs con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a Bs. Lo repaso de vuelta. La ecuación que nos queda es BI menos RC por la derivada de Bs con respecto al tiempo, menos LC por la derivada segunda de Bs con respecto al tiempo, eso es igual a Bs. ¿ya? Entonces tenemos, agrupamos todos los términos de Bs para un lado y dejamos BI solo del otro. Entonces el término que vamos a tener es, si lo ordeno, digamos, por el orden de las derivadas, tendríamos LC por la derivada segunda de Bs con respecto al tiempo, más RC por la derivada de Bs con respecto al tiempo, más Bs, y eso es igual a BI. ¿tá? Que esa es la ecuación que se muestra ahí en el ejemplo. Y bueno,
para resolverlo es el mismo caso, el mismo procedimiento que para el caso del sistema MKC. Lo que hacemos es pasamos a Laplace lo que es la derivada segunda. El primer término es LC, derivada segunda de S con respecto al tiempo, entonces nos queda LC S cuadrado por B de S, BS de S, más RC por S por BS más BS de S, y eso es igual a BI de S. Entonces, de la misma forma que en el sistema anterior, lo que hacemos es despejar BS sobre BI, BS siendo la salida, BI la entrada, y eso es la función de transferencia para este sistema eléctrico. Bien, siguiendo con ejemplos de modelado y tratar de darle resolución por transformada de Laplace, vamos a ver el ejemplo de motores de corriente continua, motor CD, o sea, corriente directa. Bien, la idea de esta presentación es ver un poco el principio y cómo llegamos a las ecuaciones. No es la idea que en el curso, digamos, se sepa esto de memoria, ¿no? Sino simplemente que tener idea de dónde sale esto, de dónde salen estas ecuaciones y cómo resolvemos un sistema a partir de utilizando la transformada de Laplace. Es siempre la misma idea, llegar a un modelo, una ecuación y resolverlo por Laplace. Bien, entonces un motor de continua. ¿Cuáles son los componentes de un motor de continua? Bueno, como todos los motores en general, tiene un estator y un rotor. El estator sería la parte fija y el rotor es la parte móvil. Bien, si ven el esquema que está como en el medio de la hoja a la derecha, bueno, estos dibujos están hechos, estos esquemas están hechos a mano, están un poco improvisados. No era la idea para presentar, pero bueno, es lo que hay por ahora. Así que en ese esquema que está como en la mitad de la hoja hacia el lado derecho, que se ve el esquema del motor eléctrico, tenemos un bobinado en el lado del estator que pasa una corriente IF, y después tenemos el rotor que le circula un bobinado también, tiene un bobinado que circula en una corriente IA. ¿Sí? La corriente IF produce un campo magnético B mayúscula, la que es el que va a producir junto con la corriente IA el movimiento del motor. Bueno, ahora yendo al esquema al dibujo de la espira que está arriba del todo, tenemos que cuando hay una corriente IA y un campo magnético B, y estos son perpendiculares, entonces bueno, se produce una fuerza F como la que se muestra en la figura. ¿Sí? Esa fuerza es proporcional al campo magnético B, a la corriente IA y a la longitud de la espira L. Bien, si tenemos n espiras, la fuerza es proporcional a la cantidad de espiras, entonces la fuerza es n por B por IA por L. Recuerdo que IA es la corriente que circula por el rotor. ¿Sí? Hay que ver el dibujito que está abajo. Y luego tenemos que el par que produce la fuerza magnética, en este caso es F por B, donde B sería el radio, digamos, de la espira, que sería, en este caso, si la espira es cuadrada, sería L sobre 2, pero bueno, en definitiva es el radio. El
T, digamos, el torque, a lo que le llamamos la fuerza sobre el eje, ¿tá? El torque es F, la fuerza F por B, donde B, como le decía, es el radio. Entonces, el torque lo podemos calcular como N, el número de espiras, B, la magnitud del campo, y A, la corriente por el rotor, L, el largo de la espira, digamos, y B, el radio. Esta expresión que está ahí, bueno, si ahora consideramos que N, L y B son constantes, porque son, digamos, propiedades de la espira y no van a cambiar, entonces decimos que el torque es proporcional al campo B por la corriente IA y por una constante que le podemos llamar K1, por ejemplo. Bien, esto es para todos los motores de continuo. Bien, ¿qué pasa? Para que se produzca la corriente IA en el rotor, obviamente que se necesita una fuente que esté conectada a los bornes de esa espira. ¿Sí? Esa fuente le vamos a llamar VA, ¿tá? Que es la que produce la corriente IA. Pero cuando se produce digamos, esa fuerza sobre la espira que hace que se mueva, entonces el movimiento de la espira sobre el campo magnético B produce lo que se llama una fuerza contraelectromotriz. ¿Sí? Es una fuerza que en realidad se opone a la causa que la origina. ¿Ah? Se opone al movimiento de la espira. Entonces vamos a tener una fuerza B que es proporcional al campo, a la magnitud del campo y a la velocidad angular. ¿No? Bien. Entonces, en los motores eléctricos de continua podemos tener dos casos. O al menos vamos a ver dos casos. Un motor controlado por armadura y un motor controlado por campo. Armadura se le dice al rotor. Entonces, significa que cuando está controlado por armadura, lo que varía, digamos, es la corriente del campo, de la armadura, o sea, del rotor. Entonces lo que varía es VA. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el motor controlado por armadura? Es que la corriente IF, que es la que circula por el estator, que le llamamos corriente de campo, es constante. Y bueno, luego tenemos la tensión VA, como decía, en bornes del rotor, la armadura. Entonces, si tenemos que IF es constante, entonces digamos, como el campo B se produce por esa IF, entonces el campo B también es constante. ¿Sí? Entonces, la fuerza electromotriz que hablamos, que un poco más arriba dijimos que es proporcional al campo y a la velocidad angular, entonces si el módulo del campo es constante, entonces pasa a depender solamente de la velocidad angular. Por lo tanto, podemos decir que la tensión BB, la tensión correspondiente a la fuerza contraelectromotriz, es un K3 por omega, o sea que es proporcional a la velocidad angular. Entonces, ¿cómo podemos representar esto eléctricamente? Bueno, con el esquemita que está abajo del todo, que bueno, que tampoco está demasiado prolijo, pero lo que tenemos es una tensión BA en bornes del rotor, de la armadura, y luego tenemos el modelo de la espira, que es una inductancia y una resistencia, LA y RA. Y luego tenemos BB, que es la tensión producida por la fuerza contraelectromotriz.
¿sí? Ese sería el modelo. Y luego tenemos la parte de el estator con una tensión F conectada al estator y con una corriente IF, pero que en este caso es constante. Bien, entonces teníamos que para el modelo del motor controlado por armadura o por rotor, tenemos una tensión en bornes BA, una inductancia LA y una resistencia RA que corresponde al modelo de las espiras, y luego una fuerza contraelectromotriz BB. Esa fuerza BB dijimos que es proporcional a la velocidad angular, o sea, K3 omega, y si miramos la ecuación, la primera ecuación de todas, tenemos que, si digamos, seguimos la malla del circuito, tenemos que BA menos BB, en este caso BA menos K3 omega, es igual a LA por la derivada de la corriente IA con respecto al tiempo, más la R, la resistencia, digamos, de las espiras, por IA. Por otro lado, teníamos que el par es proporcional, es una constante por el módulo del campo, por la corriente, por el rotor. En este caso, como B es constante, ¿tá? Porque, digamos, IF, que es la corriente que pasa por el estator, es constante, entonces B es constante, y el par solo depende, digamos, de la corriente IA multiplicada por una constante. Bien, ahí tenemos un balance eléctrico, digamos, pero también tenemos que hacer un balance mecánico, ¿tá? Si aplicamos la segunda ley de Newton, que sería la suma de las fuerzas igual a masa por aceleración, pero aplicada a sistemas giratorios, ¿tá? Entonces tenemos que la suma de los pares es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa ecuación? Tenemos como las fuerzas, digamos, aplicadas sobre ese eje, sería el par motor, K4 por IA, menos, digamos, la fuerza de rozamiento, la fuerza viscosa, que sería proporcional, en el caso lineal es proporcional a la velocidad del desplazamiento, en este caso es proporcional a la velocidad angular, entonces menos una constante C por omega, y esas fuerzas es igual a el momento de inercia por la aceleración angular, es decir, la derivada de la velocidad angular. Y bueno, y la ecuación que está abajo es exactamente la misma que la que está arriba. BA menos K3 omega, o sea, BA menos BB, es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más RA por la corriente. Bien, ahora estamos en la página 5. Bueno, digamos, si yo quisiera representar al sistema del motor controlado por armadura, controlado por el rotor, por un sistema de lazo cerrado como el que está arriba, ¿tá? Es decir, tengo una entrada que es la tensión BA, tengo una salida que es la velocidad angular, ¿tá? Que parece razonable, o sea, yo varío la tensión y puedo variar la velocidad del motor, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pongo esas cajitas G1, G2, G3, H, donde las variables intermedias, digamos, son las que indica ahí IA, la corriente por el rotor, T, el par, ¿tá? Omega, la variable, digamos, que quiero controlar, y bueno, hay algunas variables intermedias como BB, ¿tá? Supongamos que un problema es
tenemos que hallar G1, G2, G3 y H. ¿Tá? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso tenemos las ecuaciones del motor que ya estuvimos viendo. Por un lado tenemos BA menos BB es igual a LA por la derivada de la corriente IA con respecto al tiempo, más R por la corriente IA. Bien, obviamente que este problema de hallar G1, G2, G3 y H es para resolverlo en Laplace. Lo que tiene, digamos, la transformada de Laplace es que, digamos, las distintas cajitas que están unidas una con otra, a que le podemos llamar distintas transferencias, es simplemente una función algebraica donde se multiplica una entrada por esa función y tengo una salida, y así voy entrando a las distintas cajitas multiplicando por lo que hay dentro de las cajitas y teniendo un producto, digamos, una variable de salida, que bueno, que se obtiene de una forma sencilla multiplicando. ¿Sí? Esa es un poco también la gracia de la transformada de Laplace, que la función de transferencia son funciones algebraicas donde yo multiplico una entrada por esa función y obtengo una salida. Bien, entonces vamos a pasar a Laplace entonces la función principal del circuito del rotor. Tengo BA menos BB, como dijimos, paso a Laplace. En el caso de las funciones de transferencia consideramos las condiciones iniciales nulas, entonces la transformada de la derivada de la corriente IA es S por IA. Entonces lo que vamos a tener es que BA menos BB, el Laplace, es igual a IA por LA por S más R. ¿Sí? Entonces hallamos de que BA menos BB dividido LA por S más R es igual a IA. Entonces, si nos fijamos en el esquema de arriba del lazo cerrado, lo que entra a la cajita G1 es BA menos BB, y el resultado es IA. Es decir, yo voy a multiplicar G1, una función en Laplace, por la entrada, que es BA menos BB, y voy a obtener IA. Bueno, ¿cuánto es ese G1? Bueno, es lo que quedó multiplicando ahí, en definitiva. Es 1 dividido LA por S más R. Eso es G1. Bueno, ahora tengo que hallar G2. Y G2 se supone que es una relación algebraica entre T, el par, y IA, la corriente. Entonces dijimos en la diapositiva anterior que para este caso en que el campo magnético es constante porque la corriente del estator es constante, teníamos que el par es simplemente una constante multiplicando por IA. Entonces, si yo tengo, digamos, como salida T y como entrada A, y lo que la relaciona es G2, y tengo una ecuación que es T igual a K por IA, entonces G2 es K4. Es la función, el Laplace que estábamos buscando que relaciona IA con T. Solamente que en este caso es una constante, no tiene ningún término en S. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es relacionar. Tengo que hallar G3 y tengo que relacionar el par T con la velocidad angular omega. ¿Sí? Habíamos visto también en la diapositiva anterior que se relacionaban, digamos, con la segunda ley de Newton para sistemas giratorios. Tenemos que la suma de las fuerzas, el par sobre el eje menos la fuerza, digamos, de rozamiento, menos C omega, es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que es omega punto, la derivada de omega.
lo pasamos a Laplace, tenemos que T menos C omega es igual a I por la transformada de la derivada, S por omega sin condiciones iniciales. Entonces, haciendo cuentas, llegamos a que el par dividido I por S más C es igual a omega. Entonces el G3, ¿qué es? Es una función algebraica en Laplace que multiplicada por T me da omega. Y bueno, con esta relación, claramente la función que cumple, la expresión que cumple eso es 1 dividido IS más C. Eso sería nuestro G3. Bien, luego lo que tenemos es que tenemos H, que H multiplicado por omega me da BB, B sub B, la tensión producida por la fuerza contraelectromotriz. Y bueno, teníamos que esta tensión dependía de dos cosas, del campo magnético y de la velocidad angular. Pero como el campo magnético es constante, ya lo dijimos varias veces, entonces la tensión B sub B es una constante por omega, ¿tá? Y es, digamos, el H que estamos buscando. Ese H es igual a K3. ¿Tá? En realidad no estamos hallando el valor de K3, pero bueno, esto es algo más bien conceptual. Y bueno, la idea en este ejercicio, digamos, es decir que es una constante que está dada por el diseño del sistema. Bien, en la diapositiva anterior vimos el motor controlado por armadura o rotor. En este caso vamos a ver el motor controlado por campo o estator. Como en el ejemplo anterior dejábamos la parte del estator constante, ahora dejamos la parte del rotor, es decir, la corriente IA va a ser constante en este caso. No tocamos la fuente BA. Y en este caso vamos a tener, si miramos en la página 3, la diapositiva 3, en el dibujo, en la primera hoja de este tema de motores de continua, en la figura de abajo, que tiene el esquema eléctrico, vamos a tener que de la parte del estator tenemos una tensión BF, una resistencia y una inductancia, es decir, el estator básicamente es un bobinado con una tensión continua de entrada BF, es continua pero variable. Entonces lo que vamos a tener es que BF es igual a R por IF más LF por la derivada de la corriente IF con respecto al tiempo, es decir, una resistencia y unas inductancias en serie. Si pasamos eso a Laplace, tenemos una relación entre IF y BF de S, que es IF es igual a BF por S LF más RF. Por otro lado, teníamos que el par motor es N, el número de espiras, por el campo magnético, por la corriente IA, por L por B, donde L es el largo de la espira y B sería digamos el radio de la espira. Por otro lado tenemos que la tensión, que el campo magnético es una constante por la corriente del estator. Entonces llegamos a que para este caso del motor controlado por campo, el par es proporcional a la corriente IF. ¿Sí? Entonces, bueno, por un lado tenemos esa ecuación, digamos que relaciona los términos eléctricos y digamos el par con
con una magnitud eléctrica que es la corriente IF, y por otro lado tenemos el balance, digamos, en el eje del motor, el balance mecánico, digamos, que sería la segunda ley de Newton aplicada a sistemas giratorios, que indica que el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular, que es lo mismo que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, es igual al par que se produce en el eje, que es K2 por IF, menos la fuerza de rozamiento, que es C por omega. Entonces, de ahí podemos despejar una relación entre T, que es el par, y omega, la velocidad angular. Bien, entonces si lo queremos representar como un sistema con transferencias, en este caso no tenemos un lazo cerrado, un lazo con realimentación, sino que tenemos un lazo abierto donde tenemos una función de transferencia BF, que cuando yo multiplico BF por 1 sobre S LF más RF me da IF, luego K por IF me da T, y T multiplicado por 1 dividido IS más C me da omega. Bien, en esta hoja 7, un poco, digamos, sería lo que vimos en las diapositivas anteriores. Es un problema, dice, analizar el diagrama de bloques de un motor CD con carga y hallar las funciones de transferencia de cada bloque. Suponer un motor controlado por armadura. ¿Tá? Es decir, es el motor controlado por la tensión, digamos, del rotor, y considerando que la parte, digamos, de campo, la corriente IF es constante. Bien, entonces lo que pide es hallar G1, G2, G3 y H, que en definitiva es lo que vimos anteriormente.